Bienvenidos gente a un nuevo Freaky Taker más. En este nuevo capítulo les traigo los animes de cada serie que estoy mirando. Les voy a traer animes. Les voy a traer los capítulos narrados por mí mismo en un formato de un capítulo por video. En algunos casos puede que sean dos dependiendo lo que pase en este capítulo. Así que bueno gente, empezamos esta nueva aventura en el canal con el primer capítulo del anime Tsukimichi Moonlight Fantasy. Espero les guste. No olviden dar like y suscribirse al canal. Empezamos con el capítulo 1, Mizumi Makoto. Mizumi Makoto, un chico que vivía una vida normal, en una tierra normal, con problemas normales como cualquiera. Pensaba que su vida sería normal. Sin saber dónde se encuentra, habla con un orbe y le dice que va a ir a otro mundo. El orbe se transforma y le dice que es el dios Tsukuyomi y que lo ha venido a convertir en héroe. Y lo enviará con la diosa de otro mundo donde él deberá ser el nuevo héroe, el salvador de la tierra. Una diosa como parte de un trato que hicieron sus padres con ella para pasar del mundo que realmente vienen hacia la tierra. En este momento Makoto se da cuenta de que lo que sabía de sus padres no es realmente verdad. La diosa se presenta ante él en un espacio divino y le empieza a explicar lo que pasa en el mundo. Pero cuando ve a Makoto y se da cuenta que es feo, lo rechaza horriblemente riendo de él y lo descarta burlándose, diciéndole que ya no lo necesita, que ya tiene a dos héroes haciendo el trabajo y que él no es necesario. Y esta lo envía a este nuevo mundo sin poder, solo con la habilidad de hablar todos los lenguajes menos el humano, ya que no quiere que se relacione con ellos y pueda dejar su semilla fea en este mundo, dejándolo caer en un páramo despiadado para que él muera, donde hay monstruos y criaturas horribles. Pero en media caída es salvado por Tsukuyomi y en este momento le otorga más poder y lo guía para que haga un buen trabajo. Gracias a esto Makoto soporta la caída, pero en medio de un páramo desierto, sin agua ni comida y tras caminar 3 días y 3 noches, escucha a lo lejos unos gritos: ¡Alguien ayúdame! Sale corriendo a toda prisa y comienza a pelear con una bestia del tipo perro de 2 cabezas. Él, sin saberlo, empieza a pelear y acaba con la bestia de una patada atravesándolo. La chica que grita es una chica tipo cerda, tiene cara de cerda, muy linda, de la raza High Orc, con la cual Makoto entabla una conversación, donde él le dice que no es peligroso, a pesar de haber destrozado a la bestia con una sola patada. Makoto, en su intento de encontrar un lugar donde comer y beber, la chica le dice que la aldea humana está muy lejos y que la aldea de los orcos está cerca. También le dice que ella se llama Emma y le empieza a explicar que es un sacrificio para calmar al dios Shen, que habita en las montañas. Emma decide llevar a Makoto a su aldea, donde ésta lo alimenta. Makoto, mientras comía, ve a Emma que puede hacer flotar la comida y el extrañado le pregunta si sabe hacer magia. Emma le comienza a enseñar un poco de esto con el hechizo Breathe. Makoto lo logra en la primera y así aprende su ataque, demostrando que es muy poderoso al lanzarlo contra el muro y este siendo destruido. Makoto al día siguiente parte hacia la montaña donde está Shen para que Emma no sea sacrificada, esto en un pago que como él viéndolo como un pago hacia ella por ayudarlo, por alimentarlo y por enseñarle este hechizo. Makoto, al llegar cerca del lugar donde Emma sería sacrificada, lanza un ataque contra una casa que es son 3 palos de madera, muy japonés. Que bueno, ahí es donde se supone que vive Shen. Y ahí en este ataque que lanza un Breath, transformándolo en un arco con flecha, ahí están unos monstruos azules que derrota de un golpe, los cuales le advierten antes de morir que ahora despertará la ira del dios Shen. Este aparece mediante una nubla roja que rodea a Makoto, siendo este un dragón verde de ojos rojos con una melena verde, aún más fuerte que su color del cuerpo. Makoto comienza a invocar Breath por todo el cuerpo de Shen. Esta se burla de que este ataque no es lo suficientemente fuerte, pero estos le hacen daño, la queman, a pesar de que este tiene resistencia al fuego. Makoto comienza una ronda de golpes por todo el cuerpo de Shen y causándole demasiado daño. Esta cae al suelo y en un ataque furtivo desesperado le lanza un hechizo que hace que Makoto se encapsule en un cubo y este empieza a generarle unos sueños de cuando estaba en el mundo real, donde él está practicando tiro con arco y una chica muy linda de cabello café, ojos castaños, unos ojos azul oscuro y pechos muy llamativos se le declara. Pero Makoto en este sueño ve parte de lo que realmente pasó, donde la chica se ve llorando. Mientras Shen descubre que es un invocado de otro mundo y comienza a emocionarse por la serie de samurái que está observando. Mientras Makoto, aún en el genjutsu, entiende que es falso
y destruye la ilusión librándose del ataque de Shen. Makoto, al lograr escapar y Shen interesada en él, le propone formar un pacto para ser camaradas. Todo por el interés de ella con los recuerdos de las series antiguas que Makoto tiene en su mente. Comienza así ofreciéndole un ritual en un pacto de 50-50. 50% del poder de Makoto y 50% de ella. Pero falla. Luego Shen dice vamos 30-70. 70 Makoto, yo pongo el 30. Falla. Y solo le queda 20-80 donde es que Makoto provee ese 80% de poder, demostrando que es más fuerte que Shen y funcionando. Al hacer esto, Shen cambia de apariencia por la de una humana de cabello, ahora de un verde azul claro, manteniendo sus ojos rojos, con un kimono abierto por debajo de los hombros, con una cinta roja a la cintura y unos pechos muy llamativos que muestra con el kimono abierto, siendo todo una belleza de estilo japonesa, aunque ella prefiere que la llamen samurai. Espero les haya gustado este primer capítulo de Tsukimichi Moonlight Fantasy. No olvides reventar el botón de like y suscribirte al canal para ver los demás capítulos de este anime, ya que los estaré trayendo todos al canal cada semana. Así hasta alcanzar el anime que hasta se está produciendo ya creo que vamos a una segunda temporada con la segunda parte de esta. Así que dale like, comenta, suscríbete al canal y gracias por ver el video. Estaremos viendo más Tsukimichi y otros animes también. Así que nos veremos hasta el próximo capítulo. Espero que los hayas disfrutado. Nos vemos. Hasta luego.